Hola, hola. Hoy es 16 de diciembre de 2022. Estamos en Estación Dramaturgas Argentinas y nos visita Judith Gutiérrez. Bienvenida, Judith. Muchas Estábamos gracias. dando hasta por los codos antes de empezar a grabar, pero bueno, como ya entramos en temas de dirección, ella es directora también, estábamos hablando, para retomar el hilo de lo que venías diciendo, vos dirigiste hace muy poquito que yo fui a ver el Padrón, a Otra cosa mariposa, escrita por Susana Torres Molina, año 83 estreno. Es del Del 80. 80, de Y 1980, sí. yo te decía que la actuación, vos me dijiste el nombre, de Cristina Pérez Paul, haciendo del inglés, me pareció muy destacable. Eh, y yo decía que, bueno, yo en mi hipótesis que es un antecedente de petróleo, me decías que el trabajo, retomemos un poquito eso, la diferencia con petróleo. Que yo lo que creo es que, si bien es un trabajo también muy destacable el que hacen en petróleo, el tipo de cómo asumen el estereotipo masculino y cómo está planteado ya desde la dramaturgia de Susana, es distinto. Porque Susana Torres Molina en su texto dice, y eso a mí como directora, que además soy dramaturga, me interesa un montón tomarlo y respetarlo, Y en su actriz. dramaturgia, y actriz soy también, pero como actriz no sé si lo tenía tan en cuenta esto que voy a decir. Como dramaturga que soy y como directora sí, Susana dice que son mujeres tomando el estereotipo masculino y nunca dejan de ser mujeres. Entonces, por eso nosotras trabajamos con las actrices maquilladas, con sus aritos, con sus anillos, con sus cosas de mujeres, pero se iban transformando en estos hombres, se iban contando la historia de estos hombres a través del lenguaje corporal, a través de la manera de hablar, pero sin que esa forma de hablar estuviera excesivamente estereotipada. Yo no quería que la voz de ellas fuera más grave o que buscaran hacerle una burla al estereotipo masculino, sino que realmente lo fuéramos construyendo, que lo encontraran ellas en sí mismas y lo construyeran y lo lleváramos a escena para que fuera, para que realmente estuviéramos pudiendo comunicar esas historias desde mujeres hablando de los hombres. Es muy dura la obra en muchos sentidos, es muy, muy graciosa además, eh, y trabaja de una forma muy sensible acerca del estereotipo masculino y de las masculinidades, y también yo creo que aborda todo lo que tiene que ver, sin ir directamente a eso, con nuestro propio estereotipo y con nuestro propio rol de mujer en relación con esos hombres. Es un desafío muy grande dirigir la obra de Susana. Eh, y, y creo que como grupo de trabajo, estas actrices dieron lo mejor de sí todas, eh, y estuvieron a la altura del desafío que ellas mismas se plantearon, porque ellas eligieron la obra y ellas después me convocaron a mí para dirigirlas. Eh, claro, eso fue así. Pero primero ellas eligieron la obra, ellas esa obra les decía algo, les contaba algo que querían a su vez comunicar y expresar a través de ese texto. Así que bueno, en todos los sentidos fue un trabajo muy, muy satisfactorio y de mucha, pero bueno, un despliegue enorme de energía, trabajamos un montón. Bueno, es muy compleja la obra. Sí, es compleja porque también responde yo creo que está pensada desde un tipo de puesta que yo hoy no hubiera hecho, porque tiene entre cada acto, hay apagón y hay cambios de vestuario, que en el texto no están planteados como vos los viste. Nosotras generamos eh, una puesta en escena en donde, aprovechándonos de esto
de que notoriamente son mujeres que se transforman en hombres, lo llevamos al extremo y todo el tiempo las vemos transformarse. No solamente cuando se transforman en hombres al comienzo de la obra, sino también que las vamos viendo crecer. Entonces van cambiando su vestuario, van creciendo, van avanzando en la vida, van Cuando uno de ellos cambiando se de viste de etapa. mujer, cuando uno se viste de mujer, está muy logrado. Sí, sí, Elsa. Elsa aparece, es Pajarito. Pajarito es homosexual. Y también el tratamiento de la homosexualidad, pensando en 1980, es muy de avanzada, desde la dramaturgia. Y Pajarito aparece trasvestido, digo, porque, claro, es la actriz no que regresa está... a su No, feminidad. no, no, Era en ese, fácil. Eso hubiera en sido ese fácil. caso no, exacto, en ese caso no, en ese caso trabajamos el trasvestirse, es un hombre, ahí ya es un hombre que se trasviste de mujer. Claro. En cambio, hay momentos, sobre todo en la primera parte y en la segunda, ya en la tercera lo empezamos a abandonar, donde cuando desde la dramaturgia estos hombres hablan de las mujeres y hacen una burla acerca de cómo es la mujer, la indicación de la dirección en ese caso es hablar como ellas, ser mujeres. Entonces, cuando el hombre se burla de eso. Entonces ahí tampoco pusimos la burla sobre el estereotipo femenino, para que no fuera, cuando hablaban como la madre, cuando hablan en algún momento hablan como la madre, o hablan como, sí, sobre todo como la madre, o como las sirvientas, ¿no? Que ponen ahí los hombres estos, que están hablando entre sí, acentúan algún rasgo determinado de la mujer para ellos, que es un rasgo de la mujer. Claro. Entonces ahí hablan las actrices, ¿no? Como quien hace del flaco en un momento dice, les empieza a contar que su hermana y su prima estaban frente al espejo y entonces yo recuerdo el ensayo en donde fue para nosotras un hallazgo, después de hacerlo muchas veces y no estar convencidas, que Ana fuera Ana frente al espejo con una amiga, en lugar de ser la burla de la hermana, ¿no? Claro. Y eso hacía que fuera todo muchísimo más fuerte, o por ejemplo la descripción que hace el inglés acerca de la broma que le hace a su propio padre, y dice que la agarra a la hermana de los pelos y la saca de los pelos, y en un ensayo apareció un grito de la hermana, que eso no dice el texto grita, pero de pronto la actriz hizo ese grito y dijimos, bueno, grita más, ¿no? Sos esa mujer a la que le están pegando. Y nos parecía que eso era poder Porque ahondar un el poco inglés es más el en... menos sintomático, es el menos complicado de todos. Sí, El sí, inglés. sí, puede Está ser, porque ahí, está también es pegado el a que la tiene... madre, y está pegado a la madre. Está Pajarito con su ocultamiento, con su pudor, con toda la cuestión. El flaco también tiene su cuestión, con el tema Sí, de ahí la hay... impostura. Nosotras, sí, sí, yo he evitado trabajar con ellas en ese sentido, bueno, desde lo psicológico de los personajes, pero sí hemos trabajado en cuanto a estos personajes, qué rol cumplen en ese grupo, ¿no? Entonces es bastante claro cómo aparece la oposición entre eh, el inglés y el flaco, porque ambos quieren ocupar el liderazgo de ese grupo, Sí, pero al flaco no le da el pedigrí. exacto. eh, y las alianzas que se establecen entre ellos, porque el flaco está todo el tiempo con Cerdín, y el inglés alimenta a Pajarito, de alguna manera Sí, lo comparte su contiene. riqueza Claro, comparte su riqueza con el más pobre del grupo, ¿no? claro. Y lo protege. Y Pajarito lo admira, y casi como en un enamoramiento está Sí, en sí. relación con el inglés. Entonces todos esos roles sí los hemos analizado y los hemos trabajado.
a lo largo de los ensayos. Bueno, nos fuimos un montón, pues estamos hablando de otra cosa estamos hablando de tu mariposa. vida de directora. Estás hablando como directora. Bueno, Sí, contanos un frénenme poquito. igual, porque frénenme porque yo hablo, Yo a vamos a las 9 salir me a las tengo que 12 de ir. la noche. Claro. Y contanos, Judith, ¿cómo empezaste con el teatro? Yo empecé con el teatro a los 13 años. Mira, justo este año codirigí la obra de Sandra Rojas, que fue mi compañera de aventuras de esos 13 años, porque nosotras nos conocimos en la primaria y después hicimos la secundaria juntas. Y empecé yendo de manera clandestina a un taller de teatro en Lanús, en la Casa de Cultura de Lanús, porque mi mamá y mi papá no querían que yo de ninguna manera frecuentara nada que tuviera que ver con las artes escénicas, ni esas cosas con las que la gente se muere de hambre. Y después de eso, y ahí arranqué con la actuación, integré grupos de teatro que en ese momento lo llamábamos vocacionales. Y después de los 18, yo estudié abogacía. Claro. Después de los 18 años, en paralelo igual seguía haciendo teatro y seguía Hay unas yendo a cuantas, ¿eh? Ana estudiar. Laura Suárez Pacino, Sí, sí, Sandra Franzen y vos. No sé quién, en la sí, colectiva si hay más. sí, yo igual huí horrorizada. Eh, ¿Cuántos años pero, tuviste? ¿Cuántos te tuviste? y, Yo y me, 25. no, yo estudié, a ver, entre el 1994, que hice el CBC, hasta el 97, porque hice los años de carrera en la UBA hasta el final, ¿viste? Cuando rendís las materias obligatorias y Sí, después arrancaban las materias y de se pegó. puntos, claro, hice las materias de puntos, las cursé y me quedaba ese año de práctica, que hay una parte en donde haces una, bueno, Sí. ahí alguien me preguntó la hora y yo me fui y nunca más volví. Ah, Fue no, yo así, ese fue como, terminé, ejercí no, 25 años y el año pasado me fue la mierda. no, yo me di cuenta antes de que no iba a poder, de que No, no iba a tuve sobrevivir. crisis en el medio de la carrera un montón que casi dejo, no sé por qué no lo hice, y después ejercí a disgusto 25 años. No, yo tengo varias de esas situaciones en las que algo que no quería hacer y estaba haciendo, la abandoné en un momento, como es un segundo donde digo, bueno, ya esto yo lo venía pensando, así que lo abandoné. Eh, no me iba mal, entonces yo creo que por eso también duré tanto tiempo, porque si me hubiese resultado muy cuesta arriba, pero bueno. Y en paralelo yo hacía talleres, sobre todo de actuación, eh, en el Rojas, en el San Martín, en el CELS, y pasé por distintos lugares. Y también integraba ya para esa altura un grupo de teatro independiente. Como éramos de zona sur, queríamos llegar a Capital, era la meca, Capital. Y nos costaba un montón entrar, nos costaba, nosotros en el circuito en el que estábamos éramos conocidas, no sé, conocidos, nos daban la puerta, la llave de la puerta del teatro, ensayábamos, nos quedábamos horas ahí, era como, bueno, pero en Capital no, en Capital rebotábamos en todas las salas, no nos aceptaban los proyectos, así que me acuerdo que pasé por una época de querer estar en las salas de Capital y de hacer todo lo que se hace en el teatro independiente, porque hice vestuario, escenografía, maquillaje, asistencia de dirección. Te podría decir que incluso algunos de esos textos, que eran textos originales, parte de esos textos eran míos, pero yo no asumía que lo eran. Hice producción, prensa, cuando ibas a los diarios personalmente, con una cartita, con la gacetilla y las fotos en papel. Hice todo eso. Me paré en la puerta de las radios a esperar que saliera gente famosa para que me leyeran la gacetilla.
Bueno. Y después a eso de los 29 más o menos ingresé en el IUNA. Y ahí, si bien ingresé en actuación, empecé a dirigir a mis compañeras y compañeros de cursada. Me salía naturalmente. Y después empecé a dirigir y después empecé a decir, bueno, me parece que esto que estoy escribiendo es dramaturgia. Primero hice el camino de escribir sobre lo que se estaba ensayando, como hacer una especie de dramaturgia del actor. del cuerpo, sí, pero también, ¿no? Como que iba construyendo a partir de lo que en los cuerpos pasaba y los textos quedaban un poco librados a la improvisación del momento, los diálogos. E hice varios de esos experimentos y algunas obras bastante crípticas, mezclando distintos lenguajes Eso para Irigaray, la teórica que yo trabajo, es la escritura femenina, es el lenguaje de los cuerpos. Bueno, lo que pasa también es que así empezar, o sea, desde la actuación, así es como empezás a crear en escena la dramaturgia, ¿no? Como que naturalmente a mí me apareció de esa manera, a pesar de leer teatro, a pesar de estar en contacto con la literatura o con lo literario, no tenía mucha confianza en que eso que yo escribía, que escribí siempre, podría decirte que arranqué escribiendo cuentos y poesía. No tenía mucha confianza en que eso que yo escribía podía ni ser llevado a escena o podía ser mostrado. Y me sucedió lo mismo que con el abandono de la carrera de abogacía. Un día dije, no, sí, sí, esto se puede mostrar y se puede hacer. Y también fui pasando de etapas. Me acuerdo que lo que me empezó a suceder a mí es que la gente que iba trabajando conmigo me iba conectando con otra gente y me pedían o que los dirigiera o textos. Me sigue pasando y es muy lindo eso, que me encarguen cosas. Como que gustó algo que hicieron conmigo o que vieron que yo había hecho con otra gente y de pronto me escriben para que yo escriba. Entonces me pasó con un grupo que yo venía realmente experimentando mucho, eligiendo yo con quién quería trabajar y bueno, y haciendo un trabajo muy experimental, en donde el texto aparecía después de los ensayos, en donde primero yo pensaba la puesta en escena y después armaba los diálogos en función de eso. Y una de las actrices de ese último proyecto, en el 2013, me conecta con otras dos que estaban tratando de hacer una obra acerca de la guerra o no sabían muy bien y me invitan a un ensayo. Y una de ellas, que seguimos siendo amigas, Analía Yáñez, es más, este año dirigí a su hija, ahí de donde vengo, de Ana Velares. Analía Yáñez me dice, Judith, está todo bien, pero yo necesito que sea una historia y que la historia se entienda. O sea, tiene que haber un cuento. Si no hay un cuento y ese cuento no se entiende, a mí no me interesa. Y yo la verdad es que no venía haciendo cuentos. Si bien siempre escribí cuentos y sabía cómo escribir un cuento, del storytelling me había olvidado bastante, porque si vos construís a partir de lo que va pasando con los cuerpos en escena y con las imágenes, no sé si es tan necesario contar ese cuento de principio a fin. Se puede investigar. Estaba trabajando desde otro lugar mi poética. Y entonces me propuse escribir el cuento, una historia que cerrara por todos lados. Y esa obra, que fue Boom 1975, fue muy exitosa en muchos sentidos, tanto desde la dirección, porque también la dirigí, como por lo que generó, porque me abrió
posibilidades que yo hasta ese momento no había tenido, y como es necesario a veces tener esas posibilidades para confiar en que los materiales que vos estás haciendo tienen un valor real, esa convalidación, ¿no? Otras personas que dicen, bueno, como vos escribiste esta obra y esta obra se hizo y se llevó a escena aquí o allá y gustó, entonces ahora yo quiero que me escribas otro texto que funcione de la misma manera. Yo creo que eso me abrió a otras posibilidades y empecé a escribir más allá de las actrices o de los actores con los que estuviera conectada yo en ese momento, textos que no tenían elenco, textos que son literatura, además de ser teatro. Y entre esos textos que escribí, que son literatura, uno ganó un premio, que es Canavero, un texto que se fue a México, y que es un texto para el que yo no tenía, creo que por primera vez, en mi imaginación, quienes estaban eran los personajes, y no una actriz o un actor que yo conocía, y eso dejó de limitar las posibilidades dramatúrgicas de los textos. Primero actriz, de actriz, directora, de directora, dramaturga. Sí, escritora, porque el cuento y su independencia del elenco para el cual estás escribiendo esa obra, o de personas físicas que pudieran encarnar esos personajes, le da una libertad y un vuelo a la obra que si no, la obra no tiene, o por lo menos en mi caso, estoy hablando de mí. Es muy limitante, sobre todo cuando siempre has trabajado, como es mi caso, en el teatro independiente, pensar para un espacio específico, para las condiciones de trabajo que tenemos en el independiente, para tal o cual actriz que va a dar esto o aquello, en vez de pensar personajes, situaciones y escenarios, otros que no están vinculados ni con ningún espacio físico concreto, real, de la realidad. No quiere decir que no construyas un espacio físico para la situación que vas a contar, sino que no estás pensando en un escenario determinado y en las posibilidades técnicas que tiene ese espacio. Yo tomé un curso a distancia con Rubén Schumacher, y él decía que se llama hipótesis de representación. Dice que todo dramaturgo escribe una obra concibiendo en una hipótesis de representación para un tipo de teatro en particular. Lo dice él, que es experto en puesta en escena y en dirección. Por otro lado, cuando le cuento esto a Cartoon en una clase que dio este año, en un curso intensivo, me dice, no, de ninguna manera. No, claro, no. No, dice, si no tendría que ser, el dramaturgo tiene que ser dueño de un teatro. No sería con claro. eso. Y sí, bueno, pero Schumacher lo fue dueño de un teatro. Pero vos me estás diciendo algo que me explica esa dualidad. Desde el oficio, porque yo te lo estoy contando desde el oficio, no desde la teoría. O sea, tenemos la dramaturgia del actor, que es el actor que escribe la obra, improvisando, dicho de alguna manera, que es lo que aprendí con María José Gabén. Tenés la dramaturgia literaria, que es la que enseña Cartoon, ¿no? Que es uno de los modos de enseñar dramaturgia que hay. Pero vos me contás que arrancás con la dramaturgia del actor, para decirlo de un modo más específico, de lo que yo aprendí al menos hace poquito, y que te fuiste deslizando de la dramaturgia del actor a la dramaturgia literaria, entre comillas. Es un camino, y más contando las diferencias. Sí, y mira, te la puedo complicar un poco más. Justo yo antes había nombrado a Sandra Rojas, que es clown, y que es realmente la obra que ella, de la cual es la dramaturga también, porque es la autora
de su obra, y es una obra que no está escrita. Ajá. Es una obra que no tiene diálogos casi. Es una obra que está hecha completamente de acciones, de ¿Cómo se llama? secuencias de acciones. Indeleble se llama la obra. Hizo 2 funciones ahora en diciembre en el Centro Cultural El Deseo y va a volver el año que viene. Y me pidió que yo la codirija. Yo llegué y más allá de algunas indicaciones desde la puesta, de corregir dónde estaban algunas cosas o de señalar algunas otras, porque es la mirada desde afuera, ella ya se había dirigido a sí misma, así que hizo todos los trabajos. Hizo la dramaturgia de la obra, la actúa y además se dirigió. Hizo la puesta en escena, pensó la escenografía y pensó el vestuario. Hizo todo ella. Ahora, cuando vos ves esa obra, desde la mirada de una dramaturga que trabaja desde la literatura, lo que ves es la estructura, el esqueleto perfectamente delineado que sostiene una dramaturgia literaria. Y esta es una obra que no tiene texto y que casi no tiene diálogos. Pero lo que vos ves es ese arco dramático perfectamente dibujado y sostenido por las acciones en escena. El lenguaje de Entonces, acción. como, claro, a eso, cuando ella quiere, le mete palabra y funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Y ella tiene una mirada poética acerca de la obra que hizo. Y tiene también una lectura filosófica acerca de qué es lo que quiere decir con ese personaje y con esa historia. Entonces es complejísimo porque no son compartimentos estancos, no es que solamente creamos de una manera determinada. Yo pienso, sí, que cuando necesitamos comunicar algo, para que lo digo después de haber experimentado todo lo contrario, ¿no? De haberlo experimentado desde el oficio, que cuando queremos comunicar algo y que otra persona lo entienda, buscamos comunicarlo de la forma más clara posible. Entonces, de alguna manera, aún desde lo literario, y sin atarlo a ningún espacio físico concreto de la realidad, sí delineamos un espacio físico, decimos, pasa en un living. Ahora, del living a pensar el living en el escenario de un teatro determinado, no sé, por ejemplo, yo este año trabajé en el Tadrón. Si yo pienso para escribir para el Tadrón, ese living se me empieza a limitar un montón. No porque el Tadrón sea un espacio limitado, es un espacio precioso, pero no va a ser el mismo living en el San Martín. Entonces, yo voy a escribir ese living, pero no me importa después en qué escenario va a ser representado, no me interesa, no es mi problema. No es mi problema si yo quiero que entre un plato volador por una ventana, ¿cómo lo va a resolver después la dirección? Si lo va a tomar de manera concreta y va a hacer aparecer el plato volador hecho en cartapesta, o si va a trabajar con una idea desde la luz, no me importa, no me interesa. Yo necesito que eso que yo estoy haciendo entrar comunique alguna cosa concreta y después quien lo dirija entienda eso que yo quiero comunicar y lo traslade a sus posibilidades. Porque a lo mejor es una super hiperproducción y realmente baja el plato volador, ¿no? A escena. Si yo lo empiezo a limitar y digo, bueno, no, esto no lo voy a escribir porque la verdad es que ¿cómo lo vamos a hacer en el Independiente? No, imposible poner plata para que esto se concrete, ¿no? Con video. Bueno, ahí limito muchísimo mi creatividad. Hay un montón de maneras de limitar la creatividad. Esta es una. Bueno, vamos a la hora que estar afuera. Yo te pedí, Sí. antes de empezar a grabar, si me puedes leer un cachito, porque yo te imagino a vos haciéndola con la ley, te imaginé a vos. Y vos dijiste la escena en que la protagonista habla con Elena, con H. Con la ex Con mujer. susodicho. Sí, sí. ¿Cómo se te Voy a ocurrió agarrar. estar afuera? Bueno, estar afuera es un ejemplo de un texto por encargo
pero es el único texto que después de haberlo escrito por encargo, no autoricé el uso de los derechos. ¿Por qué? Porque cuando me reúno con quienes supuestamente lo iban a hacer, me empiezan a explicar que sentían que no se iba a entender. Entonces, lo que sucede al final de la obra, lo iban a explicar al comienzo. Y nos pusimos, charlamos un ratito acerca de eso, y me seguían diciendo, no, pero es que van a venir, va a venir tal y Hace 2 cual. segundos. No, sí. Entonces le dije, bueno, la verdad es que me parece que no, a lo mejor no es la obra para ustedes, les dije. Quizás no me parece que no va a funcionarles, que no les va a servir, no es un texto que les va a servir. Así que, pero es la única vez que me pasó. He escrito muchas cosas por encargo con muchísima satisfacción después cuando la veo concretada, porque a veces, bueno, me pasó, hay una chica que se llama Indira Aita, que se recibió hace muy poquito en la UNA de dirección, y me encargó un texto. Ella tenía unas ideas disparadoras de imágenes muy provocativas, muy interesantes, a partir de un libro, que lo estoy viendo si lo tengo a mano. Sí, lo tengo acá, espérenme. A partir de este libro que se llama Aquí, que es un libro que tiene imágenes que recrean los distintos momentos de una casa. Entonces, bueno, en cada recuadrito hay un año que coincide con un espacio físico y también con un espacio temporal. Es un libro precioso. Y ella es de Zárate y también tenía como imagen disparadora de lo que quería contar una casa que está en Zárate, que después en algún momento fue un pozo durante la dictadura militar, una casa desde la que se ve el río en Zárate, una casona antigua, y nos metimos en algún momento, está semi-destruida, así que la recorrimos en ruinas. Y a partir de eso yo escribí un texto que ella transformó en película. Entonces, bueno, muchas veces lo que me sucede es que se redobla la apuesta de la creatividad y aparece un resultado muchísimo más interesante que el que yo me había imaginado cuando escribí ese texto. No es este el caso de esta obra, me estaban planteando todo lo contrario. Y si hay algo que no me gusta en el teatro es la explicación. No me gusta que aparezca, ¿no? Como, bueno, ahora vamos a hacer... voy a leer este fragmentito. Dice, intenta tranquilizarse. Ana, es todo imaginación mía. No hay nadie del otro lado, nada. No hay nada. Es que no me gusta estar afuera. No me gusta. No me gusta. No estoy pudiendo descansar bien. Algunas noches las paso despierta, camino por el balcón hasta que sale el sol. Cuando te despertás, hablas de mis ojeras con tanto desprecio que me pregunto si a Helena también le hablabas así. Helena, como la de Troya. Helena, tu exmujer. Ahora parece más joven que yo y tiene tu edad. Sale con amigas todos los fines de semana, se va de viaje a Europa, de excursión al Machu Picchu, lee el tarot, estudia quiromancia y solamente se dirige a vos por escrito. Ella es una respuesta monosilábica por email, un no, que por lo general va acompañado del contacto de su abogada, un no y una derivación. A vos te enfurece que ella responda a tus extensos mensajes con una sola palabra. Con 2 letras contradice 5.000 caracteres, sin contar los espacios. Así, corregirla o criticarla se te vuelve imposible. Llámala por teléfono, me decís enseguida, colorado de bronca. A mí me atiende las llamadas. Me escucha, se ríe cuando oye detrás de mis palabras tu voz dictándome lo que tengo que decir. Querida, me suelta.
Ya le respondí su email. Es un gusto hablar con vos. Vení a casa alguna tarde a tomar el té. Puedo tirarte las cartas, me dice y corta. Pero yo sigo hablando un rato más para que no me hagas llamarlo otra vez. Pausa. No estás escuchándome ahora, así que puedo contártelo. La llamé hace unos días cuando no estabas. Me atendió como siempre. Aparece un celular en escena, lo recoge, marca. Hola, ¿Elena? Soy Ana. No, esta vez no la llamo por Marcos. Sí, sí, bueno, te tuteo. Yo te llamo porque estoy mal. No, no, Marcos no me dejó. ¿Cómo que me va a dejar? ¿Te contó algo? Me tranquilizo, sí, sí. No debería haberte llamado. Gracias, Elena, voy a... Te escucho. No puedo preguntarle a él si quiere dejarme. Va a pensar que soy una idiota. ¿Por qué te reís? ¿De verdad pensás que Marcos cree eso de mí? ¿De todas? Marcos siempre habla de las mujeres inteligentes, de que le gustan las mujeres inteligentes. Él es muy exigente con eso. Es lo que más me gusta. No tolero a los hombres que eligen a cualquier mujercita. Eso habla muy mal de ellos y de ellas por... ¿Qué? Sí, sí, eso es lo que yo pienso. De verdad, de verdad, de verdad. Pero estos días, bueno, estos últimos meses me siento insegura. Marcos dice que soy insoportable, celosa de su nuevo libro, porque yo estoy, no sé si estoy, no estoy a la altura de sus necesidades. Tiene una asistente nueva, ella, sí, Elena, ella es más joven que yo. No te rías, por favor, me incomoda. Yo quería que me cuentes cómo se portaba con vos, Marcos, antes de dejarte. ¿Él te hablaba de mí? El celular se escapa de su mano y desaparece por debajo de la otra puerta. Aparece otro celular. Hola, ¿Elena? Sí, se cortó. Te preguntaba, ¿sí? ¿Todo el tiempo te hablaba de mí? ¿Que yo era brillante? ¿Eso te decía? Sí, sí, acá estoy todavía. ¿Y vos qué hiciste? Ah, ¿vos lo dejaste? No, nunca me contó eso. Yo, él me dijo que te había dejado porque yo creí que te había dejado por mí. El celular se escapa de su mano y desaparece por debajo de la otra puerta. Ana se estremece. Creí que te había dejado por mí, que yo había ganado. Él me dijo, ganaste, nena, y yo acepté la idea de que entre nosotras siempre había habido una competencia. Estuve meses admirándolo, sentada en primera fila, llegando puntualmente a clase. Hasta ahí. Porque si no les leo todo. Ahora en la segunda vez yo leí la obra y ahora te la escucho decir. ¿Y si Elena le miente? Y si no es cierto, bueno, ¿Y puede si ser. realmente Marco la dejó a Elena por ella? No se lo va a aceptar, no le va a decir. ¿Se entiende? No, pero supongamos que Marco la deja por ella. Este Marcos, del que está hablando Ana, ahora la va a dejar a ella por otra, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Bueno, pero no sé ahí si en tiene ese mucho punto valor. sí es cierto que, digamos, que la edad con la que vos pensás al personaje, la protagonista, y es una edad, hay una De inexperiencia. transición, Todavía no está el sí. cinismo de la mujer que ya pasó por el divorcio. Ya está ¿Qué ese es bueno, se ríe de todo. Todavía no es edad ¿Qué para es eso. Elena? Claro, ¿qué es Elena? Elena sí está de vuelta. Claro. E igual algún rencor debe tener contra La Marcos. gasta un poquito, Eh, bastante. La gasta sí, bastante. sí, sí, se toma su Cruelmente, ventaja de ser señora. cruelmente. Cruelmente. Es la Pero otra, bueno, y es más joven. sí, sí.
es la otra y es más joven. Bien, y a las chicas, ¿qué les resultó? ¿Vieron, escucharon la obra, la leyeron? La escuchamos recién un fragmento. ¿Pudieron leerla? ¿Qué les pareció? Chan, chan. Yo me solidaricé. Bueno, sí, justo perdón. iba a decir eso, me solidaricé. Yo Gracias porque la lectura estuvo re linda, tendrías que leer Sí. toda la obra. Yo tuve que leerla 2 veces porque me costó hacerme las imágenes que, viste, el celular que aparecía, que no aparecía, que la puerta, que no la puerta, las cosas, digamos, que rodeaban o donde ella realizaba, me costó un poquito, entonces lo tuve que leer 2 veces, pero especialmente para ubicarme. Y sí, me encantó, me encantó. Y aparte me imaginaba esto que decías vos en referencia al plato volador. Digamos, hay algunas cosas, y ¿cómo lo armarían? ¿Cómo estaría eso en el escenario? Por eso tuve que leerlo 2 veces porque también me hacía pensar eso. Pero bueno, me encantó la obra. La verdad que, fíjate que con un personaje y un par de maderas o de lo que sea, se arma toda una historia que te la imaginas, Elena, y yo me imaginaba cómo era Marco físicamente también, que le agarré bronca desde el principio, pero, pero me encantó, muchas gracias. Gracias. Sí, yo quería compartir que, bueno, primero que me encantó la obra y después que escuchándote, esto de que había sido un texto por encargo y que finalmente no aceptaste ceder los derechos. Yo digo, está tan bien escrita que me resultó tan interesante de desarrollar, aún sin poderla ver en una puesta en escena, ese recurso del teléfono que va por abajo de una puerta y vuelve otro, como para marcar entrada y salidas no solo de los personajes, sino en realidad de sus propios estados de ánimo. Porque yo no sé si incluso ella se estaba comunicando efectivamente con esos otros personajes, o era su propio, ¿qué le diría si llamo a tal? ¿Qué diría si...? Y me lo imaginé de esa manera, no sé si es así. Sí, sí, está trabajado para eso. Y también para que quede en esa línea de indefinición, bueno, que desde una puesta en escena, desde la dirección, hay que tomar una línea y decir, es esto y es por esto. Pero quien lo tiene que ver o quien tiene que adentrarse en ese universo, tiene que entrar en esta atmósfera como de ensoñación en la que está contada la obra, donde las cosas no suceden como en la realidad, sino que en parte están en su cabeza, en parte sucedieron y en parte no, pero les sirven como en una especie de pesadilla para despertarse. Es bastante sencilla la obra en sí misma, no es muy compleja, digo, también es ella dando cuenta de algunas cosas durante el texto, ¿no? No dándose cuenta, porque muchas veces ella repite discursos. Digo, por eso yo antes decía, yo ya tengo 46 años, ¿no? Y tener 46 años significa corresponder mi edad de crecimiento y de formación a toda una generación que vivió una relación determinada también con las masculinidades y con los primeros hombres con los que yo estuve, con esa primera masculinidad con la que me vinculé. Y también una relación determinada con lo que era el feminismo o con lo que era mi feminismo que yo desconocía. Y charlas con otras mujeres que tienen mi misma edad, en donde si éramos todas
de alguna forma inquietas por la intelectualidad, admirábamos hombres y hablábamos de hombres, y entonces no nos reconocíamos iguales a otras mujeres, porque nosotras, ¿no? Y a mí siempre me hacía ruido eso, había algo ahí que me molestaba, pero inclusive en el discurso de muchos de estos primeros hombres con los que yo me vinculé, algunos que estaban en el teatro, algunos que eran directores de teatro, formadores de teatro, maestros con los que me vinculé, no solo no hablaban de mujeres, porque se sigue pasando, que es difícil, ¿no, Elena? Que haya encontrarse con la dramaturgia de las mujeres, sino que también disminuían el valor de esa dramaturgia y de esas mujeres. Y por supuesto, si ensalzaban algo que tenía que ver con lo que una había hecho, era como, casi te diría, una particularidad tuya, ¿no? Entonces, bueno, porque vos sos así. O sea, vos sos distinta, no sos como las otras mujeres. Y eso te lo decían, te lo hacían saber. Lo que pasa es que la dirección y la dramaturgia son lugares de poder. Uh-huh. Sí, la enseñanza también, la docencia también. Antes el dramaturgo era estrella. Después eso se deslizó. Como ese tipo de cosas somos lo que comemos en la cocina, los dramaturgos. Digamos, en los años 60, yo no sé exactamente, tendría que hacer algo un poco más preciso, pero tengo la idea de que antes se analizaba el teatro desde la escritura, desde la obra del texto. Eso fue deslizándose. Y después creo que migró a la dirección, se desplazó la dirección. Por ejemplo, cuando yo fui a ver Las manos sucias, que está en San Martín, dirigida por Eva Lapucha, San Martín, obra de Sartre, dirigida por una mujer, ¡epa! ¿No? Más en un texto político, ¿no? Digamos que son lugares de poder, tanto la escritura como la dirección, y tienen tradición de apropiación masculina. Y cuando aparece una mujer, claro, pero cuando aparece una mujer desde el discurso masculino, esa mujer es una excepción, es la excepcionalidad a la regla. Entonces, como mujeres, esta Ana, como mujer, asumió ese discurso como propio. Y desde ahí mira el mundo, desde ahí está en esta ensoñación. Y se está dando cuenta de que, wow, no era única. Aparece alguien para reemplazarla. Y el hombre va a repetir lo que le hizo a él, lo que le hizo a Elena. Claro, y que no necesariamente ese reemplazo que van a hacer de ella tiene que ver con sus capacidades reales, sino que simplemente, claro. Empieza a ver a ese hombre tal como es. Y empieza a dejar de identificarse con él para identificarse con las otras. Claro. También tiene que ver con eso, porque ella está muy identificada con él y con sus necesidades y con sus talentos. La servidumbre enamorada, ¿no? La famosa servidumbre enamorada. Y un poco es el rol que nos viene tocando a las mujeres, ¿no? En tal y como está dispuesta la organización patriarcal, social, en donde las mujeres, bueno, estamos al servicio de, y somos un reflejo de ese otro masculino a quien admiramos. Digo, por eso yo marco... Cae el velo. Claro, yo creo que hay... Cuando cae el velo, claro, de nuevo. Claro. Pero yo creo que no hay con qué porque empezaste a ver de otra manera y ya no vas a poder ver nunca más de la manera en la que mirabas. Eso también, creo yo que tiene que ver también con la experiencia de vida. Sí, pero la generación, hay cambios generacionales en ese sentido. Hay una movida que tiene que ver con la lucha feminista para que eso arranque un poquitito antes. ¿Sí? Igual yo creo que esta edad que tiene el personaje, estos 28 años, son una edad en este momento de quiebre.
en donde ella ha hecho cierta experiencia, tiene ciertas herramientas y algún tipo de valor de lo que ha construido, pero ahora tiene que empezar a verlo. Esa es una edad de cambio. Bueno, nos encantó, ¿no es cierto, la obra? ¿Por qué la elegiste, Judith? Entre, por ejemplo, Boom 1976 era 1975. Sí, porque yo creí, en principio es un texto que lo he dado poco a leer, entonces me parecía interesante que fuera este texto. Es un texto que no está estrenado, eso también hace que yo desconozca un poco sus posibilidades escénicas, aunque me las pueda imaginar, las desconozco. Digo, yo me la puedo imaginar. Si yo la llevo a escena dirigiéndola, va a tener unas posibilidades. Y si la lleva a escena a otra persona, va a tener otras. Entonces, ese desconocimiento también me resultaba interesante. Me gustaría saber si alguna se la imaginó de alguna manera o si me quiere contar eso, porque eso también me serviría. La elegí por eso. Porque era de la obra que menos sabía, quizás. Hay otros textos que yo tengo que tampoco fueron estrenados, pero que son más complejos de leer, que tienen más cantidad de personajes. Y esta tenía ganas de, de que la leyéramos y de que me dijeran qué les había parecido. Hay Y un poema de Fabián Casas que a mí me recordó esta obra. Muy breve es el poema de Fabián Casas. Yo amo la poesía de Fabián Casas. La puedo leer, es muy, muy cortito. Sí. Sin llaves y a oscuras. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo a tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte, un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. Es un poema, ¿no? Sí, sí, Es estar afuera o sí, estar adentro. Hay una cuestión sí, con la puerta cerrada. A mí esa metáfora, es una metáfora de las Fabián Casas, de quedarse afuera, de quedarse, o sea, el estar en un lugar incómodo, un lugar no elegido, por una accidente. metáfora acerca de la muerte también, ¿no? Digo, porque la muerte como un estar afuera o estar adentro de algo que es desconocido. Un otro lugar. El título de esta obra juega con eso. Ese Sí. estar afuera, que parece ser una condena, en realidad es la liberación para esta mujer. Y también pensaba en pandemia, que es donde surgió el club de lectura, donde vos participás, Elena, ahora, nos pasaba mucho, mucho más que ahora, creo que ahora funciona mucho mejor la aplicación, o nuestra internet cambió la velocidad, nos pasaba mucho que de pronto se cortaba la transmisión, y entonces todas saben, ¿no? Como es esa sensación de no saber si se le cortó a los demás o se nos cortó a nosotras, y de repente vos ves que vos te seguís moviendo, pero el resto no, en Zoom. Y la primera sensación es, se les cortó el resto. Y después cuando te vuelve la señal, todos te dicen, ¿dónde estabas? Te fuiste por un momento. Eso también es muy parecido a la muerte, ¿no? Sí. Pero entonces, claro, digo, yo pensaba en pandemia, Ella teme que algo le haya pasado a él. Claro. Bueno, pero ella también ata su posibilidad de estar viva o de seguir viva En la vida a la vida de él. Y ahí hay algo muy, muy complicado, que es esta fantasía que tiene con su muerte y con verlo muerto. claro, Que sí. es algo que es como un deseo que está ahí Sí. muy, muy, muy metido en su subconsciente, en su imaginación, y ella necesitaría verlo muerto, pero no. Hay algo ahí muy complejo. Lo mismo que necesita salir, pero no se anima.
de la misma manera, ¿no? Como matar a esa figura masculina que también es una figura paterna, digo, si lo vamos a analizar psicológicamente, porque tiene una ascendencia sobre ella. Sí. Le dice nena, ¿no? Le dice nena, claro, bueno, pero ¿a cuántas nos han dicho nena? ¿Cuántas veces? Los Es muy Isidorito Cañones. desagradable. Sí, es muy desagradable que nos digan nena. Bueno, nena, Sí, sí, nos los siguen cancheros. diciendo. Sí. Anita, vos, disculpame que Anita, Ana Raff, Sí. ¿ibas a ¿Qué? decir algo si interrumpí? Puede ser, estaba buscando en Eh, No, internet. y no lo vi. No, lo Mariam que me pasa es que parece. cuando estabas hablando de la puerta y de las llaves, me acordé que tenía escrito algo del año 95 y lo encontré, pero bueno, es un borrador. Pero quería recordar si tenía que ver con eso, con las puertas y con las llaves, sí, sí, sí. Por eso estaba releyendo, nada más. No, pero no iba a decir. Me ¿Alguien parece más que quiere? Mariam me parece que iba a decir algo, sí. Mariam, adelante Mariam. Bueno, en principio un placer escucharte y gracias. Gracias. A mí la obra, bueno, ahí empieza a pasar esto de que mi conexión es inestable. La obra me gustó en términos de, bueno, de esto de me gusta, no me gusta, que es tan difícil. Me parece que es muy interesante algo que, bueno, sí dijeron, pero que me parecía muy valioso, que la obra desarrolla la posibilidad de ver los lugares de las mujeres, la revisión de la significación social imaginaria respecto de lo femenino e incluso de lo masculino, en algún sentido, ¿no? Y esta cuestión que me parece que la obra muestra como un hallazgo, en términos de que hay una sensación de estar afuera y en realidad lo que no se puede es salir, ¿no? Entonces, ahí me parece que la obra, bueno, algo que dentro de esa ensoñación, porque bueno, cuando planteaban recién esta cuestión un poco vinculada a si le está mintiendo o no, ¿no? Elena, yo decía, ¿quién puede asegurar que se está hablando con Elena? Por lo primero que se me cruzó, ¿no? Es decir, que como esta idea de una cuestión de ensueño que podría ser la misma cabeza de esta muchacha, ¿no? Solo sus pensamientos, sus idas y venidas en función de sus propios lugares ocupados y a ocupar. Y en términos de la apuesta, me pasó que frente a esta cuestión de los celulares que aparecen por debajo de las puertas, se van, hay algo que si no me equivoco dice algo así como se le sale su piloto, no es que ella se lo saca. Yo Sí. en realidad lo que imaginé es que todos los objetos estuvieran como tirados por elásticos, ¿no? Y que por supuesto, bueno, habrá que buscar técnicos que se encarguen de eso y técnicas, pero digo, que estuvieran incluso ese piloto agarrado con elástico y que de golpe se salieran. Una cosa donde me parece que ahí entre, bueno, claramente la luz en el teatro, ¿no? Y la oscuridad, me parece extraordinario que no, casi que no exige ningún tipo de oscuridad total, eso me parece también, que es todo un tema el apagón, todo un tema el apagón. Entonces, realmente me resultó muy interesante. Yo, a decir verdad, yo no escribo teatro, yo escribo poesía desde hace 5 años, pero formo parte del único grupo de Teatro por la Identidad que funciona acá en San Martín de los Andes, con lo cual la existencia de este espacio me pareció muy interesante para llevarle a este colectivo, colectiva, material y miradas, ¿no? Así que, bueno, nada, estaremos en contacto, porque no Sí, sé, por no sé si supuesto. habrá, es un colectivo que está formado por personas entre 19 y 65 años. En esa Una belleza. versatilidad bueno, vamos buscando obras para poner en juego, y en realidad uno de nuestros objetivos hace rato viene siendo, en todo lo que ha sido la ampliación de derechos, poder pensar en un montón de otras cuestiones y temáticas que siempre tienen que ver con la identidad, porque absolutamente todas tienen que ver con la identidad, pero me pareció que esta obra podía resultar interesante. Así que llegado el momento te
te preguntaremos, te Sí, consultaremos y tramitaremos lo que supuesto. haya que tramitar. Sí, por supuesto, yo siempre estoy a disposición para charlar, para estar, digo, se hacen lazos así hermosos de trabajo, tengo un montón de experiencias de esas divinas. Y en esto que decís acerca ¿no? Está puesto a propósito, se le sale, porque hay una idea de marioneta, de no poder, tener que cortar los hilos, ¿no? Para poder salir. Está la idea está la marioneta, lo que pasa es que no dice una marioneta en escena. No, Ahí ya está la pero puesta, ahí la estás dirigiendo. me parece Claro. que justamente en esta cuestión de la metáfora, de los lugares a Ujú. ocupar, ¿no? Cómo Ujú. Ahí se cortó, que es lo que yo decía antes. Ella se debe seguir viendo en movimiento y nosotras nos frizamos. Bueno, qué interesante, claro. Bueno, sí, sí, para esto es que les di a leer el texto. Marian, se te cortó, pero bueno, creo que te entendimos. Sí, sí, se trataba de eso, esa idea de la marioneta me pareció por esto de los lugares a ocupar y ocupados, a veces más por adjudicación que por elección, ¿no? Sí, sí. Re lindo. ¿Algún comentario más de la obra? Ailén. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a mí me encantó la obra y lo que más me llegó, digamos, y lo que más me fascinó fue como esa confusión que ella tiene constante, que me parecía como tan certera de un vínculo en el cual te van achicando y te van sometiendo, y que lo que me gustaba era como poder ver a través de esa confusión cómo yo iba entendiendo el personaje de quién era él, de quién era la ex mujer, de quién era este fantasma de la nueva chica joven, y cómo ella a través de eso iba también demostrándose quién era ella, como yo iba entendiendo también quién era ella, todo lo que ella podía, como todo ese amor que tenía por el escribir, cómo se le venían las ideas por la mosca, y qué sé yo, y él digamos, se las coartaba. Y eso me pareció muy genial por experiencias propias que he tenido y por escuchar amigas estar metidas en ese enrosque y contarlo y no darse cuenta. Y me parecía también como esto, digamos, como que tenía concordancia con lo material que aparecía y desaparecía, como la confusión material también tenía que ver con esa confusión que a ella se le fue generando a través de los años en una relación en la que fue achicándose, es la palabra que me sale ahora. Y como ese momento me parecía muy genial que la obra sea en ese momento, no antes y no después de haberlo resuelto, sino justo en ese momento de todo el embrollo, de toda la maraña mental que genera. Y el final era como que cuando ella, sí, como que el final a mí me hizo respirar, fue como, claro, es salir, es atravesar esto y salir. Y como que me pareció muy justo también cuando antes hablabas de ponerlo en el inicio. Decía, no, claro, pero o sea, si lo pones en el inicio, toda esta tensión que va generando no estaría. Porque es justo Claro, es como quedarte con el, como no, y y de repente, claro, es esto, es poder salirse. es como explicar Pero el Ese digo, remate clic, del chiste. Es que es claro. como explicar el remate del chiste. Me explicaste el remate claro, del chiste, no me voy a reír. Sí, Claro, 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 es que es lo mismo. Es matar el recurso. sí. Eh, Y bueno, no, eso sí. como muy justo, sobre todo yo tengo 34 y todavía tengo Una niña. conversaciones con amigas en las que estamos Sí. embrolladas en esta situación, entonces me parecía también como muy justo y muy certero hablar de ese momento, Mm. de ese embotamiento que te genera. Esta es otra Elegir obra que yo clasificaría en conflicto romántico de mujeres. Qué lindo, está bueno. Sí. Está bueno, y sí.
Yo creo que elegir el momento en esta obra y en todas, en la dramaturgia, es una de las cosas más complicadas cuando decidís contar el cuento. Cuando le vas a prestar atención a contar el cuento, tenés que poder entender qué es lo que vas a contar, desde dónde vas a empezar a contar, vos sabiendo que hay un antes de eso que estás contando y un después, pero tenés que ser muy certera en el momento de hacer el recorte. Porque no es lo mismo, porque no tiene la misma cantidad de tensión, porque el peso dramático es otro, y eso es lo que hace que sea más efectivo el relato, que lo puedas seguir. Y no siempre pasa. Y hay un montón de escritoras que hablan, a mí me gusta mucho leer a escritoras que escriben narrativa para entender un poco más la dramaturgia. Me gusta mucho porque suelen tener, así como quienes escriben cine, tienen muy claras algunas cosas que tienen que ver con cómo tiene que estar ordenado un relato, cuál es la estructura, cómo hacer una presentación de ese texto, qué herramientas te sirven para poder sacar información y entonces poder escribir mucho más eficazmente eso que vos querías contar. Las narradoras, sobre todo quienes escriben cuento, trabajan con algunas herramientas que es muy útiles tenerlas presentes y que tienen que ver con desde cómo adjetivás hasta qué momento elegís para contar y cómo a veces empezaste a escribir un montón que no te sirve y lo tenés que desechar porque no empezaba ahí el relato. Porque la economía del cuento se parece mucho a la obra teatral y dramática. Sí, por el tema muchísimo. del efecto. Muchísimo, claro, muchísimo. Sí, tenés que saber contar. Sí. Desde algún lugar vos tenés que poder generar ese efecto, esa circularidad que tiene el cuento. Y el manejo del tiempo y del ritmo, ¿no? El manejo de ese ritmo y de ese tiempo que lo tenés que poder ir llevando también. No es fácil. Alguna vez un alumno mío me dijo, no era fácil. No, no es Pensé fácil. que era más fácil. Pensé que era más fácil. Bueno, yo hace poco fuimos a ver una obra, no voy a decir cuál es, porque es una cuestión de gentileza, de un dramaturgo. Y una conocida mía que fuimos juntas empezó a criticar la obra, como estaba escrita. Le digo, bueno, ok, ¿por qué no escribís una hora de obra en 6 escenas como esta? Y si supera la calidad de esta, hablamos. No estuve muy simpática, pero bueno. No es fácil, no es fácil. Pero bueno, quiero decir, hay críticas al texto, digamos, cuando uno empieza a intentar escribe teatro, empieza a ver la dificultad. Lo mismo te pasa cuando dirigís, ¿eh? Te pasa cuando dirigís o cuando querés actuar y te das cuenta. Digo, a mí me pasó tener la experiencia, poder hacer la experiencia que no había hecho antes, de actuar en una obra que había escrito yo y que había dirigido yo con otra actriz y tuve que entrar a hacer un toro. O sea que tuve que hacer un reemplazo. Una obra corta, 15 minutos, nada de una hora. Microteatro. Sí, y nunca había actuado en una obra mía. O sea, un mundo hecho por mí, dirigido por mí, y de pronto digo, era re complicado el texto, y empecé a entender por qué, claro, las actrices me decían, bueno, pero para que esta parte es difícil de acordarse, porque yo acá el vínculo que hago con esto, como se repite, yo a veces trabajo con el tema de la reiteración y para generar un efecto, y era muy cortita la obra, y decía, bueno, pero pasa que a lo mejor si lo digo en piloto automático, me decían, me voy a la otra parte. Entonces yo decía, bueno, no, pero en piloto automático no. Y cuando lo tuve que hacer yo, claro, hay un momento en donde una partecita estás en piloto automático, porque el cerebro necesita descansar. Entonces, ese segundito de piloto automático era imposible de tomártelo, porque te ibas te ibas para atrás en la obra, y si le tirabas mal el pie a tu compañera, habían retrocedido 7 minutos. Entonces me di cuenta de que era difícil desde lo textual, pero que una vez que entendías que no te podías distraer,
entrabas en el juego y había espacio para lo corporal, que es una de mis preocupaciones cuando escribo, que haya Claro. espacio para el cuerpo. Si el cuerpo tiene espacio y la literatura está buena, yo estoy contenta. Pero si el cuerpo no tiene espacio y es una literatura que solamente te permite decirla, declamarla, ahí yo ya digo, bueno, no, le erré. No supe encontrar la dramaturgia en este texto. Es más narrativo que dramático. Bien, Judith. Bueno, muchísimas gracias. Ay, No, estuvo re lindo. ustedes. Estuvo re Bueno, lindo. qué bueno, qué bueno. Yo también lo disfruté un montón. Muchísimo. Les agradezco. Nos vamos a seguir viendo en la club de lectura. Era Sí. arrancamos el año que viene, ¿no? Y ya arrancamos, yo quisiera en febrero volver al club de lectura. Me gustaría hacer un Me febrero encanta. así calentito. Está bueno. El club, para quienes no saben qué es, en la colectiva de autoras, en pandemia, nacieron unas reuniones que eran así por Zoom, en donde nos poníamos una consigna o simplemente nos pasábamos materiales para leer y nos hacíamos devoluciones. Y este año, cuando lo retomamos, lo hicimos de manera presencial y nos ponemos consignas, las pone Lolo Abegliano, las consignas, y las respetamos, o tratamos de hacerlo y escribimos para el encuentro. Y eso se comparte con algo rico para comer, con algo rico para tomar y demás. Así que es una ocasión de placer y de disfrute. Bueno, muchas gracias, Judith, estuvo hermoso, muy bueno, nos encantó la obra. Bueno, qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho también los aportes que me hicieron, me sirven un montón. Nos faltó preguntar a qué actriz, yo ya te dije que vos, que te quiero preguntar, pero a qué actriz nos faltó jugar con el elenco, ¿a qué actriz pondrían esa obra? ¿Qué sabés? Bien, ustedes, porque yo no sé, yo no la escribí para una actriz. Siempre jugamos con esto, nos hacemos las... No sé. Hacemos selección de elenco. A ver, ¿quién se les ocurre? ¿A quién pondría? ¿Quién podría ser? A Beatriz Pensini. Beatriz no, pero Pensini. tiene 28. A Lorena Vega. Mira, Silvia es la experta en elencos. O a Mariela Asensio. Es más grande, Mariela. Se la ve joven, pero es más grande. Bueno, Sí. pero la hacemos más pendeja. Igual es más joven que yo, así que bueno, pero ahí Lore capitalizó. tiene la misma edad que Mariela, me parece. Ah, sí. Tiene que ser como una jovencita. Una jovencita. ¿Cómo se llama esta chica? Vanessa González. A ver, no sé quién es. Que hizo Jauría, que hizo... ¿cómo se llama este universo? Ya está, sí, ya está, ya sé quién es. Y podría ser, ¿eh? Qué divertido, que ir buscando El elenco. tema es que yo me estoy dando cuenta que en mi cabeza empiezan a aparecer actrices más grandes. También pensé en Gloria Carrá, pero tiene 40 y pico. Es más Tengo un grande. ataque, estoy re con el viejazo mal porque toda la gente que me aparece no tiene 28 años. Mira, yo te digo, está mal, ¿eh? Este año yo dirigí, bueno, además de un proyecto que llevo adelante desde hace varios años que se llama Teatresi, que es de teatro y educación sexual integral, y ahí trabajé con adolescentes este año, pero además dirigí ahí de donde vengo la obra de Anabel Ares, y el texto de Anabel no pedía precisamente, o desde la dramaturgia, ella no lo había planteado así, a una chica muy jovencita, pero a mí me parecía que por el discurso y por la vulnerabilidad de ese personaje, tenía que ser alguien muy jovencita. Y es muy interesante trabajar desde ese lugar con las edades. No por la belleza física o por la destreza o por
sino desde un lugar en donde querés contar algo en particular acerca de esa edad en particular, que después no se va a dar de otra manera a otras edades. Y en este caso, en la obra de Anabel, había algo de la vulnerabilidad que tenía que ver con el no poder cumplir una utopía. Y a mí me parece que ahí, a diferencia de este personaje de estar afuera, que está más cerca de los 30, la obra en donde no se puede cumplir la utopía tiene muchísimo que ver con ese momento liminal entre el final de la adolescencia y el comienzo de la juventud. Te recomiendo una actriz que está en Sí. Buenos Aires, se llama Abril Peterbard, que ha hecho muchas cosas, ha trabajado mucho con César Briet cuando ha venido César acá, ahora está haciendo una producción propia que se llama 11 pliegues, la trae ahora a San Martín, es una muchacha nacida aquí, pero con una formación extraordinaria y de un talento impresionante. Así que, Bueno, dala y agendala a Abril Peterbard. bien, y si querés. No, ¿sabés quién Estoy- me sorprendió? Yo con todo terriblemente gusto. que da la edad? Torrente, Flor, Flor Torrente. que la vieron en San Martín y no lo podía creer. Ok. Bueno, yo les acepto que me pasen contactos y nombres y demás, porque es súper interesante. Es súper interesante. Ah, mira, trabaja en el pasillo. Acá estoy, la estoy viendo, Abril. Bien, acepto eso, la estoy stalkeando, sí. Acepto que me pasen información que me parece súper interesante para tenerla en cuenta. A ver si les gusta también la obra, porque Por supuesto, eso lo verán le ustedes. tiene que Pero gustar, digo que es una muchachita para mirar con un ojo para tener en cuenta. muy particular. Sí, sí, sí. Yo con todo gusto viajo a Buenos Aires y te hago la técnica de los elásticos sin costo, Bueno. porque estoy jubilada y me banco sin problema. Acá tengo habitación de más en casa, o sea que te puedes quedar en casa. Mirá. Tengo familia, me puedo organizar, ¿eh? Si te interesa. Ah, bueno, listo, pero hecho, lo hacemos. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Bien. Estoy buscando, estaba buscando, pero no, evidentemente estoy deficitaria de referencia de 15 a 18. Mal. Yo me vejé todo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a hablar en inclusivo. Muchas gracias, estuvo re lindo. Y nos seguiremos viendo. Sí, por favor. A ver, habíamos dicho que tenemos en marzo a Elba de Rossi. Y después, bueno, yo me anoté a María Romano para coordinar con ella, a ver cuando tengo los horarios del 2023, que son un rompecabezas. Así que bueno, nos seguiremos viendo. Después se me ocurre alguna actriz, te escribo, yo digo. Dale, sí. No, pero sobre lo que quieran, escribirme, o porque supongo que les quedó en la cadena de mails mi contacto, y si no les quedó, pueden encontrarme en la página, pueden encontrar mi contacto ahí. Estoy a disposición para lo que me quieran comentar, consultar, escribir, contar, lo que sea. Bueno. 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 Sí, está costando. No me dejen hablar porque podemos seguir hasta las 11 de la noche. Por favor. Sí, no. Bueno. No, porque si no yo sigo, Amenazo. Bueno, que gane Argentina el domingo. Sí, exacto. que gane, por favor. Vamos, Lionel, vamos. Que gane. Vamos. Por favor. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chau. Muchas gracias. Gracias igualmente. Chao.